Trump, acá te espero. Ven a por mí. Hoy en Cuadernos de la Historia. Hoy nos hemos levantado con una noticia que la verdad sacude por completo el tablero geopolítico, una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Pero para entender de verdad cómo hemos llegado hasta aquí, la historia no empieza hoy, no, empieza hace 25 años. Imaginen la escena, es de madrugada y fuerzas especiales estadounidenses están en Caracas. Se trata de una operación relámpago, rapidísima, con un objetivo único y ejecutado con una precisión casi quirúrgica, la captura del presidente Nicolás Maduro. Un hecho que sin duda marca un antes y un después en la historia reciente de América Latina. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es inmediata. ¿Cómo es posible que se haya llegado a este punto? La respuesta no es sencilla, no hay una sola causa. Es más bien el clímax de una colisión a cámara lenta que llevaba gestándose un cuarto de siglo. Para entenderla tenemos que rebobinar la cinta y volver al origen de todo. Y ese origen tiene un nombre propio, Hugo Chávez. A ver, su ascenso al poder no fue ninguna casualidad. Nació del hartazgo de una sociedad con sus élites de siempre y de la promesa de una refundación total del país. Una promesa que, por cierto, se iba a financiar con la mayor riqueza de Venezuela, su inmenso mar de petróleo. El proyecto de Chávez se basaba en unas ideas muy claras. Primero, un discurso de ruptura total con el establishment, que fue lo que le dio la victoria en el 98. Inmediatamente después, impulsó una nueva constitución para fundar la llamada República Bolivariana. Y en el centro de todo, una ideología que era una mezcla de socialismo, un profundo antiimperialismo con Washington siempre en la diana y, por supuesto, alianzas con los grandes rivales de Estados Unidos. Y aquí está la clave para entender de dónde salió el dinero para todo. Fijaos en este gráfico. Muestra lo que fue el verdadero motor de la revolución bolivariana. Durante la primera década de este siglo, el precio del petróleo se disparó. Esa auténtica lluvia de petrodólares le permitió a Chávez lanzar programas sociales masivos, las famosas misiones, que le dieron una popularidad inmensa. Y no solo eso, también le sirvió para exportar su influencia por toda la región. Pero claro, construir un proyecto entero sobre el precio de una sola materia prima, pues tiene un riesgo enorme. Es una base muy frágil. Y esa fragilidad se hizo evidente cuando, tras la muerte de Chávez en 2013, su sucesor, Nicolás Maduro, heredó el poder justo cuando la bonanza petrolera llegaba a su fin. Lo que vino después fue, sencillamente, el derrumbe del modelo. Esta cronología, la verdad es que nos dibuja perfectamente esa caída en picado. Con Maduro ya en Miraflores, la crisis económica se convierte en una emergencia nacional. Las protestas masivas que estallan entre 2014 y 2017 son reprimidas con una dureza cada vez mayor. Y en el plano político, las elecciones de 2018 y las de 2024 son ampliamente denunciadas como fraudulentas, consolidando en el exterior la percepción de un giro autoritario ya definitivo. Si el gráfico de antes era la cara, este es la cruz. Ilustra a la perfección el porqué del colapso. El precio del petróleo se desplomó y con él se vino abajo todo el modelo económico. Sin la entrada masiva de petrodólares, el resultado fue una tormenta perfecta. Hiperinflación descontrolada, el PIB en caída libre, escasez de absolutamente todo lo básico, comida, medicinas y el colapso de los servicios públicos. 7 millones. Pensemos un segundo en esa cifra. Más de 7 millones de personas. Es uno de los mayores éxodos del planeta en la historia reciente. Esto no solo es un dato, es la suma de millones de historias personales, de familias rotas, de gente que tuvo que abandonar su país simplemente para poder sobrevivir. Es el rostro humano de la tragedia venezolana. Y mientras el país se desmoronaba por dentro, la tensión con su gran adversario exterior, Estados Unidos, escalaba a un nivel completamente nuevo. La guerra, que con Chávez había sido sobre todo de palabra, retórica, con Maduro se transformó en una confrontación directa, con consecuencias muy reales y cada vez más graves para todos. Y en esa confrontación hay un concepto que es absolutamente clave, que lo cambia todo: narcoterrorismo. Ojo, porque este es el punto de inflexión. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lanza una auténtica bomba. Acusa formalmente a Nicolás Maduro y a altos cargos de su gobierno de liderar una red criminal a la que bautizan como el Cartel de los Soles, dedicada a traficar cocaína hacia Estados Unidos. Esta acusación crea dos realidades paralelas, dos narrativas que son irreconciliables. Para Washington, la evidencia es clara. Venezuela es un narcoestado que amenaza su seguridad nacional y Maduro es el capo de ese cartel. Por eso se ofrece una recompensa millonaria por su captura. Para Caracas, la respuesta es igual de contundente. Todo es un montaje, una excusa fabricada para justificar una intervención militar y un cambio de régimen por la fuerza.
con la llegada de un segundo mandato de Donald Trump en 2025, se pisa el acelerador de esta confrontación. La estrategia se bautiza como máxima presión. ¿Y qué significa esto? Pues un ahogo económico total, con más sanciones, el bloqueo casi completo a su industria petrolera y una retórica que ponía sobre la mesa, ya sin ningún tipo de tapujos, la opción militar. La colisión, la verdad, parecía ya inevitable. Y con todo esto, el círculo se cierra. Volvemos al punto de partida, la madrugada del 3 de enero de 2026. Pero ahora entendemos el contexto. Ahora vemos que esta operación no surge de la nada, no es un acto impulsivo. Es la pieza final, la culminación de esa estrategia de máxima presión llevada hasta sus últimas consecuencias. La operación, según las informaciones que tenemos, se ejecutó en 4 fases casi simultáneas. Primero, bombardeos de precisión para anular centros de mando y la capacidad de respuesta militar. Segundo, neutralizar las defensas que rodeaban Caracas. Tercero, el golpe de efecto, la captura del presidente Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Y cuarto, el anuncio oficial al mundo desde la Casa Blanca. Y de nuevo, como era de esperar, chocan las dos versiones de la historia. Desde Washington, la justificación es legal. Esto no es una invasión, nos dicen. Es el cumplimiento de una orden de arresto federal contra un presunto narcotraficante. Desde lo que queda del gobierno en Caracas y sus aliados, el lenguaje es muy distinto. Lo califican de agresión imperialista, de una invasión en toda regla y de un secuestro de Estado. La reacción internacional ha sido un espejo de un mundo completamente polarizado. Por un lado, una condena casi unánime de potencias como Brasil, México o China, que lo ven como una violación flagrante de la soberanía de un país. Por otro, una posición más ambigua de quienes, sin apoyar la acción militar, recordaban la deriva de Maduro. Y finalmente, las celebraciones en partes de la diáspora venezolana, que lo interpretan como el fin de una tiranía. Pero que nadie se equivoque, la captura de Maduro no cierra el libro, simplemente abre un capítulo completamente nuevo y probablemente mucho más incierto. La operación ha decapitado el poder, sí, pero ha dejado tras de sí un enorme vacío y una serie de preguntas clave para el futuro de Venezuela. Así que, si tuviéramos que resumir todo esto en una idea central, sería esta. La operación del 3 de enero no es un rayo en un cielo sereno. Es la crónica de una colisión anunciada. La colisión entre 3 grandes fuerzas. Un modelo de petroestado que era insostenible, una deriva autoritaria que ahogó la democracia y un choque geopolítico frontal con Estados Unidos. Y la primera pregunta, claro, es la más inmediata. ¿Y ahora qué? Con Maduro fuera de juego, ¿quién va a llenar ese vacío de poder? ¿Se puede articular una transición pacífica o estamos a las puertas de una nueva fase de conflicto interno? Es la incógnita más urgente sobre la mesa. Mirando un poco más allá, la pregunta es todavía más profunda. ¿Puede una democracia real y sostenible nacer de una intervención militar extranjera? ¿O la herida que deja esta acción hará que la reconciliación nacional sea todavía más difícil? La historia, como bien sabemos, está llena de ejemplos que apoyan ambas respuestas. Y finalmente, la gran pregunta, la que este caso proyecta sobre todos nosotros. Porque aunque la situación de Venezuela sea extrema, nos obliga a pensar. ¿Cómo se responde a un régimen autoritario que provoca una crisis humanitaria? ¿Dónde está la frontera entre el deber de proteger a la población y el principio de no injerencia? La colisión de Venezuela no es solo una historia venezolana, es un dilema del siglo XXI cuyas ondas expansivas apenas empezamos a sentir. Si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete al canal